Santa Mónica Radio. Buenos días, bienvenidos. Como todos los martes tenemos el balcón de Severiano y para ello enlazamos hasta Madrid y saludamos al padre Severiano de Cáceres. Buenas tardes por Madrid, bienvenido. Hola Nico, buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos. Así es, ahora sí hemos pasado todas las pruebas y hoy sí que vamos a emitir en directo y este balcón lo vamos a tener a través de Santa Mónica Digital y además viene muy bien porque este fin de semana los agustinos recoletos celebraremos las actividades que hemos empezado por los 75 años de la llegada de los agustinos recoletos a Chota y es un tema que tiene que ver mucho con nosotros porque es parte de la historia, una historia cargada de recuerdos ejemplares de la labor evangelizadora pastoral, pero también de la labor social y la promoción humana. Y Padre Severiano, parte de esa historia también le corresponde a usted. Vamos a hablar de este tema, pero voy a apuntar yo más que a la parte documentada, a la parte histórica. Vamos a aquellos años en los que usted llegó a Chota y también a esa parte de su historia personal cuando era niño y escuchaba las historias que contaban, que relataban los agustinos recoletos que regresaban de la misión de Chota a España. Escucho bajo, pero bueno. Mira, Nico, lo de Cutervo, me habías apuntado para hoy también cómo llegamos por primera vez a la prelatura, Así es, ¿no? Que llegamos a 1940 en Cutervo, pues 5 años después a Chota. No, cuando llegaron los agustinos recoletos a Perú, nunca se había pensado en Cutervo. Se habían pensado en otros lugares, pero el nuncio que nos había ofrecido en Caracas, que era muy amigo nuestro, el nuncio en Perú, ciertos lugares, pues llegaron los agustinos recoletos y no estaba acá. Entonces nuestros hermanos estaban en su fonda, su pensión, su acogida eran los agustinos. Y los llevaron una tarde, los llevaron a Chosica. Sabes que los agustinos tienen en Chosica una parroquia, tienen un colegio, la parroquia Santo Toribio en esa época y el colegio Santa Rosa. Pues bien, hubo una señorita en una reunión que hubo en el colegio, en la tarde, que se fijó en los hábitos, que los hábitos de los recoletos eran distintos que los agustinos que regentaban ese lugar. Y fue nada más y nada menos que la hermana del obispo de Cajamarca en esa época. Fue la señorita María Luisa Pérez Silva, hermana del administrador apostólico de Cajamarca, el que era Federico Pérez Silva, Monseñor Federico Pérez Silva. Es el que le dijo, oiga, yo voy a hacer una gestión con mi hermano y quiero que vayan ustedes a Cajamarca. Y de Cajamarca tenemos un tema preocupante en Cutervo porque el párroco Piedra está enfermo y quisiéramos que estuvieran ustedes ahí en Cutervo. Así arranca, fíjate, en un colegio. Una historia casual, Chosica, ¿verdad? Casi en una por la reunión casualidad. informal al ver el hábito de nuestros hermanos agustinos. Así es, Padre Severiano. Podemos decir casi por casualidad llegamos a Cutervo, ¿verdad? Pero esa labor de Cutervo en 1940 pronto contagió, encendió el entusiasmo también de los chotanos. No se olviden que Chota y Cutervo siempre hemos tenido esa rivalidad histórica, ¿verdad? Si están en Cutervo y están haciendo tan bien las cosas, ¿por qué no también los tenemos aquí en Chota? ¿Y cómo se produjo esto, Padre Severiano? Bueno, pues es como tú lo has contado muy bien. O sea, nosotros llegamos el 40 a Cutervo. Hay una historia muy bonita, como el padre José Alberdi, que era un chiquillo, un hombre de 24 años, el padre José Carceller, que era ya un poquito ya más madurito, más pues experto. Llegaron allá. Pero cuando nuestros padres, José Alberdi y Fray José Carceller, fueron a Chota, fíjate que vinieron por Cajamarca primero. En Cajamarca el padre José Carceller era un hombre, un predicador estupendo. Y los tuvo el párroco de Chota, los tuvo ahí hospedado en 1840 en Chota y los hizo predicar. O sea, los agustinos recoletos fueron conocidos en Chota ya durante unos días que estuvieron nuestros padres en Chota y les quedó impresionado cómo predicaba ese hombre, que era
José Carceller, acompañado de ese padre niño que llamaban, ¿no? El joven, el padre José Alberdi. Pues Alberdi. bien, ya los habían conocido, como te digo, y quedaron impresionados y después ya escuchaban a la gente de Cutervo. Y ellos mismos, sabes que el negocio que hay entre las poblaciones, van y viene la gente, pues escuchaban la labor que estaban haciendo nuestros hermanos José Alberdi, José Carceller, que era el superior y párroco de Cutervo en esa época. Y entonces ya, así como nosotros tuvimos que hacer gestiones para entrar donde pudiéramos, y donde a través de esa historia que te he contado, la señorita María Luisa Pérez Silva, hermana del administrador apostólico Monseñor Federico Pérez Silva, entramos a Cutervo, pues ahora al revés, son los chotanos los que piden al obispo, a través del obispo después a nunciatura, que esos padres que están en Cutervo también nosotros los queremos tener en Chota. A Cutervo no nos pidió nadie. Fuimos casi porque al llegar de Venezuela no teníamos otro lugar. El único lugar que se consiguió fueron Cutervo, en Cajamarca, y Chaloanca, en Abancaysito. Así es. Ahora serán los chotanos por esa fama que van consiguiendo nuestros padres de predicación, de cariño a la gente, de buen hacer apostólico, de la catequesis, de las visitas a las familias, de las visitas a las escuelas, de la preparación sacramental, de la predicación esmerada y cuidadosa, de la preparación de las fiestas, los chotanos, los que nos van a buscar por activa y por pasiva. Así es, no sé si Hasta que tiene llegamos usted, el año 45. no sé si tiene usted en mente, padre Severiano, esa llegada histórica, casi épica, ¿verdad?, de los primeros misioneros a Cutervo. Llegaron de noche, llegaron en el burro, pues le improvisaron ahí un alojamiento que era un cuarto pequeñito y contarán después los misioneros, el padre Carceller y el padre Alberdi, cuando cuentan esto. No obstante, la llegada a Chota fue diferente, fue distinta y además llegamos, padre Severiano, llegamos para quedarnos. Tanto así que han pasado ya 75 años. Gracias a Dios y a los chotanos. Es que, Nico, yo veo un poco haciendo filosofía de la historia. Una cosa es que vamos, sin que nadie nos pida ir, nosotros vamos allá, llegamos, muy bien. Nos hicimos también con el pueblo de Cutervo, pero es que los chotanos nos robaron. El chotano Nos es buen pidieron. ladrón, no lo olvides. Una cosa es que yo voy porque no tengo otro lugar donde ir y otra cosa es que me roben. Y a los agustinos recoletos nos robaron los chotanos, no nos robaron nada, nos robaron el corazón y nos robaron el alma. Por eso siempre se ha dicho que la llegada de los agustinos recoletos fue el enamoramiento de los chotanos hacia los agustinos recoletos. Se enamoraron de nosotros, se enamoraron de cómo trabajábamos en el campo espiritual, en el campo pastoral. Y ahora, después de conocer a los chotanos, los agustinos recoletos, nos enamoramos de los chotanos. Hicimos un matrimonio espiritual que ha perdurado y perdurará para siempre, porque estaremos o no estaremos, pero el amor entre Chota y los agustinos recoletos nunca desaparecerá, por lo menos en el corazón de aquellos que hemos tenido la dicha, el honor de pisar esas tierras, de vivir con los chotanos, de hacernos familia con los chotanos. Así es una historia de amor, como usted lo resume muy bien. Pero dentro de esa historia de amor han pasado ya 75 años, ha corrido el tiempo, y además imaginamos, usted, vamos a la persona, a Severiano de Cáceres, en el colegio, en el seminario, niño pequeño, ¿qué noticias escuchaba usted de Pues, los misioneros que contaban de esta tierra? ¿por qué digo el amor? Un sacerdote que es el tío de Julián Montenegro, José María Montenegro Jalón. Yo era un niño de 12 años. José María Montenegro Jalón, yo pensé, siendo niño, que había estado toda la vida en Chota. Resulta que solamente había Documentándose. estado 3 meses. Mira tú. Y además sustituyendo a un hermano por vacaciones. Pero mira, nos hablaba de Chota con tanto amor,
con tanto cariño. Y aquellas filminas que nos plasmaban a nosotros, esas filminas, esas proyecciones con el rostro de los chotanos o los niños, que yo ya lo he contado muchas veces, a los 12 años, yo me enamoré de Chota y de su gente. Yo ya sabía a los 12 años que yo iba a estar ahí, que yo iba a vivir en Chota y que yo iba a querer a los chotanos. Eso lo tuve clarísimo desde los 12 años. ¿Por qué? Porque es que ese amor me lo pusieron las filminas y sobre todo la pasión con la que hablaba el padre Montenegro, el tío del padre Julián Montenegro, que era mi superior, el primer superior que yo tuve en mi vida, con 12 añitos, siendo colegial, del primer año de la secundaria, fue el padre Montenegro, José María Montenegro Jalón. Nos hablaba, ya te digo, de tal pasión, como si nos estuviera hablando de la, que también hablaba con una pasión imponente, de la Virgen María, hablaba apasionadamente, predicaba muy, muy bonito. Pues con esa pasión que hablaba de la Virgen, con esa misma pasión, nos hablaba de la gente de Chota. Por eso, toda esa promoción del año 1964, No digas 800, estoy hablando. Han pasado años. Sí que han pasado 1964, años. ya es que la metieron en nuestra alma, la metieron en nuestro corazón. Es algo que nosotros mamamos al ir siendo agustinos recoletos desde niños, con la visión, el deseo, la vida de lo que es un agustino recoleto que hacíamos con los profesores, los agustinos recoletos y con los demás niños, cómo nos inculcaban, pues nos inculcaban también ese amor a Chota. Parte de la historia, ¿verdad? O sea, es lo mismo que me enseñaban a mí matemáticas o geografía o me enseñaban la vida espiritual, me enseñaron a mí a amar a Chota. Una asignatura interesante, la asignatura Chota, que ha dado buenos resultados. ¿Cuántos años tuvo que esperar, padre Severiano, para que esa curiosidad, ese deseo, ese ímpetu, que lo decía usted, lo ha dicho literalmente, ¿verdad? Que lo hemos mamado de las historias, de las experiencias, del testimonio de los misioneros que llegaron aquí. ¿Cuánto tuvo que esperar para pisar este suelo y cuál fue su impresión? Pues no muchos años, mira. La de vida 64, pasa pues, enseguida. sacando Cuando uno cuentas... es joven cree que pues, los años cuestan, parece los años son eternos. Fui poco a poco, yo decía, ya, ¿cuándo llegaré al noviciado? ¿Cuándo llegaré a la teología? ¿Cuándo llegaré a ordenar? Llegaba enseguida, pero antes de ordenarme y antes de hacer la profesión solemne, para que no se me escapara ese amor, fui con otro amigo, que ahora no está con nosotros, pero es un gran amigo mío, que está en Venezuela, Jesús Hernández Mayoral. Los dos éramos muy amigos desde niño. Él era de Logroño, yo era de Cáceres, pero nos dimos muy amigos, muy amigos. Y nosotros dijimos, antes, fíjate, de la profesión solemne, nos faltaba un año de teología y me faltaba a mí año para ordenarme. Pues yo ya, para que no se me escapara, fui a decirle al provincial, que era entonces el padre Morrás, Ángel Morrás, nosotros nos ofrecemos voluntarios para ir a Chota. Y nos dice, no, ustedes tienen que estudiar. No, le digo. Yo no me he hecho fraile para estudiar, ir a un colegio. Yo me he hecho fraile para ser misionero. Yo me he hecho fraile para Chota. Fíjate, una cosa, tenía yo 23 años. 23 años, como ves, no muchos años después. Tenía 12 cuando ingresé y apenas 11 años más yo ya tenía la patente. La patente, fíjese, yo pedí un año antes, era profesor menos. Pasó un año, como yo ya le había confirmado que yo no quería estudiar y que yo quería ni ir a un colegio, yo quería ir a Chota. Entonces, nada más que profesé la solemne el año 76, en el mes de septiembre, ahora, el 5 de septiembre, el padre Ángel Morral, siendo solamente profesor solemne, sin haber hecho la diaconía, ni haberme ordenado, por supuesto, de sacerdote, nada más que profesé, me entregó la patente, que la tengo todavía conmigo. La tienes ahí, es decir, ¿verdad? El destino oficial. Toma, tú has pedido, tú has querido, toma. Y entonces lo hice rápido. Yo me ordené, profesé el 5 de septiembre. El 20 de este mes,
El 20 de septiembre me ordené de diácono y el 17 de septiembre me ordené de sacerdote. Y a los 20 días ya estaba en Lima, Perú, En Lima. el 13 de noviembre, haciendo los papeleos para irme corriendo Para ir a a Chota. Chota, para llegar a Chota. Además, una historia que ha pasado rápido, como usted bien lo dice, Padre Severiano, una historia llena de cosas buenas, ¿verdad? Cuando uno mira el pasado, lee, se documenta, el trabajo, la labor pastoral, evangelizadora de Chota ha sido muy fructífera, no solo en el campo evangelizador, sino también en la promoción humana, en la labor social y además las historias que cuentan los religiosos que han pasado por esta tierra. Para terminar, Padre Severiano, porque el tiempo pasa volando y usted se me ha puesto un poco nostálgico, pletórico, ¿verdad? Recordando a Chota, pues ¿cuál sería el legado mayor, la mayor aportación de los agustinos recoletos a esta tierra? Mira, parece mentira que lo diga yo, pero para mí la obra más grande que hemos hecho son los sacerdotes que hay ahora. Esa es una obra de los agustinos recoletos. Nos propusimos que hubiera vocaciones de ahí y fuimos generosos. En lugar de comenzar primero para los agustinos recoletos, comenzamos primero para la diócesis, para que la prelatura de Chota tuviera sacerdotes diocesanos. Recuerdo que el padre Piedra, que fue el primero, ese lo tuvimos en nuestra casa de Chiclayo, ahí se hospedaba, iba a estudiar al seminario, que fue el primero. Tuvimos la casa de Sócota, cuando los agustinos recoletos estábamos en todas las partes de la prelatura, le dábamos su alimento, le pagábamos los estudios, nos preocupábamos, vivían con nosotros, pero queríamos que fueran diocesanos, que hubiera sacerdotes de ahí. Esa es para mí la obra más grande. Y esa obra grande nace ¿de dónde? De un apostolado de la oración, que nuestros padres lo proclamaron por toda la prelatura de Chota, las provincias de Chota y Cutervo, y por las familias cristianas que fueron evangelizando nuestros padres. Es decir, cuando a Dios se le da, cuando se colabora sembrando, Dios te da. Para mí, el fruto, diría yo, el fruto de lo que han hecho los agustinos recoletos es la cantidad de sacerdotes que ahora hay, no solamente en la prelatura de Chota, sino casi por todo el Perú extendido, que han nacido de esa gran labor de los agustinos recoletos. Y junto a los sacerdotes diocesanos, más de 500 religiosas que hay en el mundo entero de la prelatura de Chota. La labor espiritual, que es nuestra misión, es lo más grande que se ha hecho. Y son los frutos. Yo estoy muy orgulloso de esa labor, de tantos padres que comenzaron, pues a veces muy calladamente, muy silenciosamente, como esa llegada del padre José Carceller y del padre José Alberdi, que lloraba. Me contaba a mí el padre José, que yo viví con él en Cutervo, lo llamaba tío Pepe, cómo lloraba muchas noches en el desamparo que estaba. Pero cómo después, al ver lo que iba produciendo su labor espiritual, cómo se alegraba y cómo sonreía y cómo estaba orgulloso. Eso es lo más grande. Lo más valioso. El haber entregado lo que somos y tenemos y que Dios nos ha dado y ha dado a la Iglesia, para la Iglesia trabajamos, lo más hermoso. Así es. No solo a la Iglesia, sino también a la Orden. Tenemos muchas vocaciones de la prelatura de Chota y Cutervo en la actualidad en la Orden de Agustinos Recoletos. Padre Severiano, encantado de estar con usted, de conversar en el balcón de Severiano, en este enlace que tenemos todos los martes desde Madrid. Y recordar a la audiencia internacional que este viernes 25 y 26 clausuraremos las actividades por los 75 años de la llegada de los agustinos recoletos a Chota. Y además lo ha dicho muy bien, creo que es la frase justa y el titular, que será para las noticias, ¿verdad? La historia de los agustinos recoletos con Chota es una historia de amor. Padre Severiano, gracias por estar con nosotros y hasta el próximo martes. Gracias a vosotros y a todos los chotanos, un abrazo cariñoso. Bien, queridos amigos de Santa Mónica Digital, despedimos el programa. Gracias por estar con nosotros y como siempre todos los martes en Santa Mónica Digital. Un abrazo, que estén bien. Adiós.